El debate sobre el impuesto a las ganancias y que se está dando en el Senado de la Nación, me parece que lo primero que tenemos que hacer es contextualizarlo. Estamos en un gobierno cuyo presidente de la Nación, el titular del gobierno, en la campaña electoral prometió a todos los argentinos que durante su gobierno no iba a existir ningún trabajador que pague impuestos a las ganancias. Lejos de cumplir con esa promesa de campaña, el gobierno no solamente no disminuyó la cantidad de trabajadores afectados por ese tributo, sino que la aumentó. El proyecto que envió el gobierno al Congreso, a la Cámara de Diputados, lo que generaba era un aumento de la cantidad de trabajadores afectados por el impuesto a las ganancias. Estamos frente a un gobierno que además ha modificado los tributos hacia los sectores más concentrados de la economía. Le ha disminuido retenciones a las mineras, le ha disminuido retenciones al sector más concentrado, a los sectores más concentrados del sector agropecuario. Ha disminuido el impuesto a los bienes personales. Y estamos ante un gobierno que, producto de su política monetaria claramente recesiva, que claramente tiende a enfriar la economía, ha generado un parate de la economía, ha generado una retracción económica que indudablemente, al haber menos actividad económica, ha generado como consecuencia una menor recaudación impositiva. Por lo tanto, el gobierno se ha autoinfligido un déficit fiscal que está causado por la baja actividad económica y por la quita de tributos a los sectores más poderosos. Cuando Macri le quitó tributos a los sectores más concentrados de la economía, nadie dijo absolutamente nada, nadie se acordó de que existía el déficit fiscal. Hoy el presidente, por el contrario, cuando se trata de aliviarle la presión impositiva a los trabajadores, dice que tiene déficit fiscal, dice que las provincias van a quedar claramente desfinanciadas. El gobernador de mi provincia, que no se quejó cuando le bajaron el 5% de los derechos de exportación de soja, y por lo tanto le bajaron los envíos que venían a la provincia en concepto de Fondo Federal Solidario, hoy, ante la baja de la presión impositiva de ganancias sobre los trabajadores, expresa claramente el peligro de financiamiento de la provincia. Es decir, que están construyendo un discurso en donde pareciese que los trabajadores son los causantes del déficit fiscal que tiene el gobierno nacional, y los trabajadores pueden ser potencialmente los causantes de los problemas financieros que tengan cada una de las provincias argentinas. Bastante perverso el discurso, absolutamente alejado de la realidad. Yo me pregunto, ahora dicen que van a convocar una multisectorial para analizar la cuestión del impuesto a las ganancias. ¿Por qué no convocaron a una multisectorial cuando decidieron bajarle unilateralmente los derechos de exportación a las mineras o de los derechos de exportación al conjunto de las producciones agropecuarias o a los ojeros? ¿Por qué cuando se trata de aliviarle presión impositiva a los más débiles se hacen los guapos? ¿Y por qué no se hacen los guapos cuando cuando se trata de aplicarle mayor presión impositiva a los sectores más concentrados de la economía? Este es el contexto en el cual se está dando el debate del impuesto a las ganancias. Por eso me dejó un sabor amargo en la boca que no se haya tratado durante esta semana el debate en el Senado de la Nación. Y espero sinceramente que la semana que viene se apruebe la media sanción con la cual se aprobó en diputado y se convierta en ley. Tampoco he escuchado a nadie que diga, cuando hablan del costo fiscal del proyecto que se aprobó en diputados, tampoco he escuchado a nadie que diga que en realidad ese alivio de la presión impositiva sobre los trabajadores va a redundar en aumento del consumo, va a redundar en aumento de la actividad económica, y que eso va a generar también mayor recaudación impositiva, y que eso obviamente disminuye lo que significa el aspecto fiscal. Eso es lo que aparece hoy en el escenario argentino, la dirigencia política que a la hora de bajar presión impositiva a los trabajadores pone una cantidad de peros, pero a la hora de bajar presión impositiva hacia los sectores más concentrados de la economía no dijeron absolutamente nada. El déficit fiscal que hoy tienen el Estado Nacional es un daño autoinfligido del presidente Macri, porque le bajó presión impositiva a los sectores más concentrados de la economía y porque tiene un modelo económico que tiende a la recesión económica y que genera menor actividad económica. Para finalizar, una reflexión sobre esta decisión del juez Ercolini de sobreseer
a los titulares de los diarios La Nación y Clarín en la cuestión de papel prensa. La verdad es que pareciese que la justicia tiene claramente una doble vara. Como dice Cristina, una cosa es si sos K y otra cosa es si sos M. Si sos M, todo va bien. Si sos K, todo es complicaciones.